En relación con la deducción de los conceptos puros del entendimiento, tendríamos que decir que Kant ahora lo que está hablándonos es de, recordemos que lo que está es tratando de dejar claro que el entendimiento funciona de una determinada manera y que hay la necesidad de ver a partir del tipo de conocimiento que tenemos cómo es que ese conocimiento se hace posible. Recordemos esta noción kantiana que es la de condición de posibilidad. A partir de la condición de posibilidad, o mejor dicho, a partir del hecho de que nosotros conocemos de una determinada manera, Kant de ahí, por decirlo así, tira para atrás el encadenamiento posible de sucesos, digamos, en el proceso de conocimiento, de manera tal que a partir de lo que conocemos, llegamos a las condiciones que lo hacen posible. De alguna manera, eso mismo está en la crítica, en la estética trascendental, solo que la diferencia es que no hay que demostrar que la sensibilidad opera como opera, porque ya habíamos dicho eso es evidente para Kant. En cambio, en el entendimiento, habíamos dicho, Kant lo que está es tratando de ver cómo es que podemos explicar efectivamente el conocimiento. Kant nos va a hablar entonces de las síntesis o del tipo de síntesis que hay en todo conocimiento. Y esto es importantísimo porque para Kant vamos a poder aplicar el conocimiento a partir de tres síntesis que son importantísimas, ¿verdad? La primera de estas síntesis es la síntesis de la aprehensión de las intuiciones. Kant, en ese sentido, lo que nos está diciendo es que ya cuando nuestras sensaciones ocurren, nosotros estamos generando una síntesis. O sea, vamos a ver, con ver, oír, tocar, consentir. Una vez que uno se sienta en una silla, ya ahí hay una aprehensión que permite eh, generar un todo de representaciones de parte de aquello que me está afectando, de aquello que me está, ¿cómo decirlo? Que de lo cual me está generando un padecimiento. ¿Se acuerdan que hay algo del patos de lo estético en Kant? O sea, el patos es una afectación efectivamente sensible que hay sobre nosotros. Ahora, en ese sentido, la síntesis de la aprehensión de las representaciones en la intuición, Kant lo remite siempre al sentido interno. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque el sentido interno, y ya con esto también vemos un poco uno de los conceptos de los cuales nos hablaba Orlando anteriormente, el sentido interno es, ustedes han visto que uno siempre cuando se piensa a sí mismo, se piensa, voy a dejar de compartir en este momento simplemente para que me vean, uno se piensa más o menos por acá, por acá. ¿Dónde anda uno? Como por acá, como por acá. Uno anda más o menos por donde anda su cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, si lo pensamos de alguna manera, una de las experiencias más exteriores que nosotros tenemos del cuerpo es la experiencia de nuestras manos, por ejemplo. Porque las manos generalmente las tenemos al frente, por razones obvias también, ¿verdad? Son las manos las que manipulan todo lo que tiene que ver con lo instrumental de lo que nosotros estamos haciendo. Nuestros gestos incluso incluyen las manos. Y nosotros siempre estamos viendo las manos como ahí afuera, como ahí afuera. Y de alguna manera como que nos distinguimos a nosotros mismos del resto de qué pasa cuando decimos andamos como por aquí adentro, ¿verdad? El sentido interno es algo así como esa noción que tenemos de nosotros mismos o de nosotras mismas,
pero como pensándonos, digamos, en contraposición con todo lo que evidentemente es externo. Recuerden que para la modernidad esta metáfora de la distinción entre lo interno y lo externo es bastante recurrente, ¿ya? La encontramos desde Descartes, y también bastante cara, en el sentido de que significa cosas similares en muchos autores, pero además significa muchas veces hacer muchas asunciones, especialmente en relación con el cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, no importa, de lo que se trata ahorita es de señalar que esta aprehensión en la intuición es ya ella misma una síntesis. Después, por medio de la imaginación, nosotros podemos generar una síntesis reproductiva. ¿Por qué? Porque los fenómenos, gracias a las categorías, están sometidos a reglas. O sea, vamos a ver, ahora que hablábamos, por ejemplo, de la realidad es consistente, es consistente. Uno más o menos tiene expectativas de lo que sucederá en relación con los fenómenos que está viviendo a diario, ¿ya? Uno sabe qué es lo que pasará, uno sabe más o menos cómo debería sonar esto, cómo debería verse, cómo debería caer, cómo debería sostenerse, etcétera, etcétera. Esas reglas, de alguna manera, uno las puede evocar, por decirlo así, en ausencia del objeto que genera la representación empírica. O sea, en ausencia del estímulo fenoménico, uno puede evocar esas reglas, ¿ya? Y esas reglas, eventualmente, uno puede, por medio de la imaginación, en ausencia del estímulo fenoménico, uno puede reproducir entonces las representaciones. ¿Cómo? Evocándolas por medio de las representaciones que ya tenemos en la cabeza, por decirlo de alguna manera. O sea, uno puede evocar mentalmente lo que sucede cuando sucede algún tipo de experiencia. Por eso, incluso uno, contraviniendo un poco el refrán aquel de que nadie aprende por cabeza ajena, uno puede más o menos tener algún conocimiento de lo que es un fenómeno que uno nunca ha experimentado. Yo tengo algún conocimiento, no fenoménico, pero tengo algún conocimiento de lo que es la nieve. ¿Por qué les digo que no fenoménico? Yo les decía la semana pasada, yo no conozco la nieve, yo nunca he estado en un lugar nevado, ¿verdad? Pero aún así, eso no quiere decir que yo no pueda de alguna manera tener alguna referencia de más o menos qué sería la intuición de sentir la nieve. ¿Por qué? Porque yo sí tengo, en primer lugar, las reglas que operarían cuando yo me enfrente a la nieve. Yo no sé qué tanto frío es ese frío, pero yo sé que es frío. A partir de otras circunstancias en las que yo sí he tenido experiencias efectivas, fenoménicas, yo puedo reconstruir de alguna manera esa experiencia. Y ni qué decir si lo que estoy reconstruyendo es un recuerdo, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, la otra es la del reconocimiento en el concepto. Aquí, por ahora, simplemente estamos hablando de concepto en general. Aquí abarcamos tanto los conceptos puros como los empíricos, ¿verdad? Porque operan dentro de los conceptos en tanto que esas etiquetas mentales que tenemos para referirnos a objetos, y en este caso a objetos de la representación, ¿verdad? Ahora, en este sentido, es que todo conocimiento siempre va a requerir de un concepto. Y en ese sentido, el concepto siempre va a servir de regla. Otra cosa importante, la imaginación, que es la que me permite la reproducción de estas representaciones, nos permite darle seguimiento a los sucesos sucesivos. A los sucesos sucesivos, yo creo que eso es redundante. A lo que pasa sucesivamente en instantes distintos. Es la imaginación la que me permite darle ese seguimiento. Ahí es donde la imaginación opera en el sentido epistemológico. Ahora, ustedes comprenderán que, en primer lugar, tenemos la aprehensión de las representaciones. Ahí estamos hablando de una intuición sensible. Ahí está operando el tiempo como forma pura de la sensibilidad. En la reproducción de las dichas representaciones, estamos concatenando
estamos siguiéndole el hilo a este encadenamiento de representaciones. Obviamente, ahí también está el tiempo. Y luego el reconocimiento en el concepto nos sirve como reglas, y en ese sentido hay un acompañamiento de parte del concepto a cada una de las representaciones posibles que se van sucediendo las unas a las otras. Aquí, de alguna manera, lo que nos está sugiriendo es la forma en que el sentido interno termina siendo fundamental para darle seguimiento a la experiencia. Y ahí entonces empezamos a hablar de la apercepción. ¿Ya? Ahora, vean que para Kant va a ser importante dejarnos claros varias cosas. Primero, la percepción trascendental, entendida como una conciencia pura, originaria e inmutable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de una conciencia pura, originaria e inmutable? Si es pura, quiere decir que es absolutamente independiente de la experiencia. Algo que me imagino que ya ustedes pueden empezar a intuir cada vez que pasan por la palabra puro en Kant, es que todo lo puro, eso suena casi moral, pero no es en ese sentido, en el sentido epistemológico, todo lo puro generalmente en Kant va a ser condición de posibilidad. O sea, es algo que está a la base de otras cosas que las hace posible. Generalmente lo puro es principio en Kant, es principio de algo, es aquello a partir de lo cual surgen otras cosas, ¿verdad? La percepción trascendental entonces va a ser una conciencia que va a servir como condición de posibilidad. Ahora vamos a ver para qué. Y se puede resumir muy fácil, porque es que la percepción en última instancia va a ser condición de posibilidad de todo el conocimiento. Vean lo que estamos haciendo acá. Vean lo que estamos haciendo acá. Con la estética trascendental, Kant nos enseñó o nos expuso, ¿ya? Y habrá que ver qué tanto se le cree. Kant nos expuso que el tiempo es más fundamental que el espacio precisamente porque el tiempo acompaña todas las representaciones, es condición de posibilidad de todas las representaciones empíricas. Ahora Kant nos está diciendo que, o más bien lo que nos está señalando es que esas condiciones de posibilidad que están y que hacen posible la intuición en la presención de las representaciones, está condicionada también. O sea, vamos a ver, tiempo y espacio son condiciones de posibilidad que no están condicionados empíricamente, ya eso lo vimos, pero no quiere decir que son ausentes de condicionamientos. Hay algo que condiciona al espacio y al tiempo, que le sirve como condición de posibilidad y es esta señora, la percepción trascendental. Eso es lo que quiere decir que es una conciencia pura. Es esa noción de sí que tenemos, que es absolutamente independiente de todas las representaciones empíricas. Entonces, eso va a ser importante. Luego, es originaria porque es la más fundamental de las condiciones de posibilidad. Ahorita vamos a desarrollar esto por qué. Y es inmutable precisamente porque es lo que fundamenta todo lo demás. No se construye a partir de tener acceso a insumos para poder hacerla. Es condición de posibilidad para generar los insumos para la experiencia y a partir de ahí para todo el conocimiento. No sé si tendrán alguna pregunta en relación con esto. Sí, yo no sé si Kant expone tal vez en algún momento, bueno, sí, lo va haciendo a cada rato, ¿verdad? Va haciendo como recopilaciones y resúmenes, pero sí hay entonces una jerarquía de trascendentalidades evidente, ¿verdad? Que, insisto, están como desparramadas porque uno tiene como que irla reconstruyendo, pero obviamente la más originaria aquí estaría siendo la percepción, pero me imagino que van a haber otras trascendentalidades en la razón. Entonces, pero yo entendí la percepción, la imaginación y el sentido cuando las expone después como fuentes de la subjetividad, más como también como canales, yo lo puse en el escrito como canales de comunicación, como si fueran como las que conectan la intuición con el entendimiento y que hacen posible además que el entendimiento se refiera a los objetos y que haya
posibilidad de que algo se comunique entre esas dos facultades. Sí, ¿y qué será esto de lo que está hablando Kant acá? ¿Se te ocurre? Una categoría que además es importantísima para la modernidad. ¿Cuál sería la categoría a la que está señalando Kant? ¿De la subjetividad? Correcto, No, sí, ajá. correcto, correcto. Aquí Kant lo que está es tratando de explicar el sujeto. El sujeto como la condición de posibilidad, así con L mayúscula. Y, ¿ya? Es la condición de posibilidad, ¿ya? La más fundamental de las condiciones de posibilidad. Es esa conciencia que tiene que ver con esa pureza, con esa originalidad e inmutabilidad, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que es el punto de partida para generar la síntesis de las que hemos venido hablando. La síntesis de la sensibilidad, la síntesis del entendimiento, la síntesis de la imaginación, la síntesis de aprehensión, la síntesis de reproducción y la síntesis de concepto. ¿Ya? O sea, todas las síntesis, es que vean, lo que estamos haciendo es generar contenidos de conocimiento, agrupamientos de conocimiento. Todas esas síntesis me señalan a una fuente a partir de la cual esas síntesis se llevan a cabo. Algunas síntesis están relacionadas con una facultad y no con otras. Por ejemplo, lo que hace la imaginación no lo hace el entendimiento y lo que hacen ellas no lo hace la sensibilidad. Cada una de ellas tiene su campo específico de acción, su radio de acción. Pero todas ellas son posibilitadas por esa apercepción, por ese sujeto. Vamos a ver qué significa todo esto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿por qué es importante traer a colación la existencia de una conciencia pura, originaria e inmutable? Precisamente porque tenemos que evidenciar, o al menos Kant más bien va a generar la necesidad de evidenciar la existencia de esta cosa, de esta percepción trascendental, de este contenido trascendental, precisamente para darle realidad objetiva a los conceptos. ¿Y por qué realidad objetiva? Porque para Kant es un hecho que Francis, Sebastián, Camilo, William, Esteban conocen igual que Sanchitos. ¿Ya? Generamos epistemológicamente el mismo tipo de acciones cuando estamos conociendo. Por eso me retraigo de nuevo al ejemplo del tren en la representación de la pantalla. De hecho, vean, si no me equivoco, Francis, eso es como una grabación que hacen desde atrás, como desde atrás de la sala, donde la gente, hay una grabación donde la gente efectivamente se pone de pie y se quita de donde pasaría el tren, es correcto, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, Kant diría, maravilloso. ¿Ya? Maravilloso. ¿Por qué? Porque eso lo que evidencia es que esas personas no sabían lo que iban a ver. O sea, no podían ponerse de acuerdo en hacer lo que hicieron. Y todas esas personas se asustaron igual. ¿Por qué? Porque su sistema de representación epistemológica o su sistema epistemológico de representación funciona igual y consistentemente en todos. Esta apercepción trascendental es pura e igual en todo sujeto. Y es condición de posibilidad de ese conocimiento acerca del cual podemos estar de acuerdo. Y por eso tiene una realidad objetiva en relación con los conceptos a partir de los cuales se manipula. Y esto es importante, porque entonces vamos a decir que hay que tomar en cuenta que lo que estamos conociendo, o sea, las representaciones que nosotros nos hacemos, tiene que ver con cómo nosotros, los seres humanos, los seres racionales, conocemos el mundo. Independientemente de que efectivamente está lo dado, que nos afecta, pero nosotros lidiamos con cómo nosotros, los seres humanos, representamos el mundo. Por eso es importante distinguir entre fenómeno y cosa en sí. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, las cosas en sí, de ellas lo único que sabemos es que existen.
Por eso cuando hablamos de la cosa en sí hay que tener mucho cuidado, porque podríamos decir que hay algo que está ocurriendo ahí en lo dado y que por supuesto lo dado se nos viene encima y por eso es que nosotros reaccionamos. Por eso es que la gente se asusta con una representación que cree demasiado verosímil, como por ejemplo la del tren en la pantalla. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que los fenómenos que son consistentes en todos los seres racionales no son las cosas tal como ellas serían en sí mismas. ¿Y cómo dice Kant? ¿Y por qué nos consta? Bueno, porque curiosamente hay consistencia en la manera de representar de todos los seres humanos. Entonces, de ahí derivamos el hecho de que tiene que haber una estructura que en última instancia justifique el conocimiento tal como lo tenemos. Además, vean que nuestros conceptos empíricos se relacionan con los fenómenos, no con las cosas en sí. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros conceptos empíricos tienen que ver con cómo nosotros reconstruimos lo que conocemos como una cosa en la experiencia. Nuestro concepto de árbol tiene que ver con los fenómenos de árbol, no con los árboles en sí, sino con cómo los seres humanos conocemos los árboles. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? En ese sentido, la percepción trascendental como unidad de apercepción es condición de posibilidad de la realidad objetiva del conocimiento. Entendiendo realidad objetiva como, en última instancia, esa capacidad de que sujetos distintos conozcan igual. Por eso Kant dice que, al final de cuentas, todas las diversas conciencias empíricas han de estar ligadas a una única autoconciencia. Una vez alguien me dijo, profe, pero entonces Kant lo que está diciendo es que existe una conciencia universal y de esas todas las demás dependen. No, no es eso lo que está diciendo Kant, sino que está diciendo que todas las conciencias empíricas, o sea, todo lo que nosotros generamos, lo que yo conozco, lo que pueden conocer ustedes, desde el punto de vista empírico, está posibilitado por una estructura que es consistente en todo sujeto. Claro, después Kant va a decir, aplican restricciones, ¿verdad? Hay 3 asteriscos por ahí, aplican restricciones. Recordemos que desde Aristóteles en filosofía trabajamos con lo que es más recurrente. De la excepción no se hace ciencia, diría Aristóteles, ¿verdad? Ustedes recordarán eso. Bueno, Kant también está hablando de la manera más recurrente en que solemos conocer. Por ejemplo, que la sensibilidad opere como opera, sigue siendo consistente a pesar de los contraejemplos de los tipos de daltonismo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, hay personas que no ven unos colores, hay personas que su daltonismo los hace mucho más ciegos a ciertos colores que a otros, ¿verdad? Hay personas también, por ejemplo, kinestésicas que llaman, que es cuando hay como una especie de traslape entre las sensaciones, entre las representaciones sensoriales. Por ejemplo, hay personas a quienes los sonidos les producen sabores, hay personas a quienes los sonidos les producen colores, estando sobrios, digo, o sea, no es un problema de sensibilidad alterada, que también hay experimentos con eso, digamos, hay ciertos ácidos, ciertas drogas, el LSD, por ejemplo, en los años 60, fue revolucionario también precisamente por la manera en que alteraba la sensibilidad. Pero aún así hay personas que en sus cabales, por así decirlo, producen sensibilidad de una manera que no es la más habitual. Esos contraejemplos no contravienen la regla, digamos, que Kant está viendo acá. Todas las conciencias operan según un último principio que es consistente en todos los sujetos. De hecho, eso es parte de lo que nos posibilitaría definir lo que es un sujeto. Es en última instancia esa estructura consistente que está en todo aquel que reconocemos o en toda aquella que reconocemos como seres racionales. Y por eso es que en última instancia esta estructura última es la que posibilita de manera absoluta o de manera última o de manera la más fundamental nuestro conocimiento sintético. No sé si tienen alguna pregunta.
Lo que les decía ahora, el conocimiento, los conceptos opera por medio de reglas. Ahora vamos a ver que el entendimiento y las reglas tienen una relación, ¿verdad? Y en ese sentido, una regla sería para Kant una condición conforme la cual, y estoy leyendo en A113, es una regla conforme la cual, una condición conforme la cual puede ponerse una cierta variedad. ¿Qué quiere decir esto? Las síntesis que nosotros hacemos también tienden a ser consistentes. Son consistentes a lo largo de nuestra propia historia y son consistentes además entre sujetos distintos. Qué sé yo, nosotros nos levantamos todos los días y nuestro conocimiento empírico sigue funcionando igual. Si no fuera así, llegaría el momento en el que nosotros no podríamos operar empíricamente, no podríamos ni siquiera levantarnos de la cama. No podríamos ni siquiera saber que ya nos despertamos. De esa consistencia, de esa regularidad, es que Kant saca la objetividad del conocimiento. Por eso es que para Kant hay una tendencia a que todo opere de una manera consistente, a eso le llama una cierta afinidad, ¿verdad? Esta afinidad tiene que ser dada trascendentalmente. ¿Cómo? A partir de ciertos principios que condicionan, que son condición de posibilidad, ¿verdad? Que condicionan la generación de ese conocimiento de esa manera. Y además hay una afinidad empírica, que es que una vez que nosotros operamos a partir de esas estructuras que son consistentes, a partir de esas reglas que son consistentes, pues por supuesto que la experiencia va a ser consistente también. Sería muy extraño que las reglas mediante las cuales generamos la experiencia sean consistentes y los productos que se derivan de ellas no. Es como por decirlo así. Por eso es que para Kant, tres fuentes de conocimiento son importantes. El sentido, arriba en la intuición, la imaginación en la parte reproductiva y la percepción, que tendría que ver con el reconocimiento en el concepto, pero no solo con él, sino también con las otras dos, por razones que espero que vayan quedando claras. Sí, no sé si habrá alguna pregunta, insisto. David, no sé si me voy a adelantar nada más una pizca porque creo que va a hablar de las fuentes o si las va a mencionar más de pasada, pero en el texto de hecho me confundí porque yo al inicio vi como muy paralelas, ¿verdad? La idea de las tres síntesis con las tres fuentes, ¿verdad? Como que la síntesis de aprehensión iba efectivamente en el sentido, en la intuición, luego ¿cuál es la segunda? Bueno, la imaginación con La reproductiva. con la de reproducción, ajá, imaginación con reproducción y reconocimiento con la percepción. Pero luego ya leyendo en A121 menciona Kant así muy directamente, haciendo un repaso de las tres, porque dice, comenzando por abajo, por lo empírico, expondremos la necesaria conexión del entendimiento con los fenómenos a través de las categorías y menciona que lo primero que se nos da es la percepción ligada a la conciencia. Dice, pero dado que cada fenómeno incluye una multiplicidad, es decir, son varias las percepciones que intervienen en el psiquismo, les hace falta una cohesión que no pueden tener en el sentido mismo. Y entonces dice, hay pues una facultad activa que sintetiza esa multiplicidad y la denominamos imaginación. Y entonces me parece muy interesante porque sí menciona claramente que en la imaginación se dan las dos síntesis, la de la aprehensión que trabaja sobre la intuición, es decir, como si la imaginación, por eso digo que es como una goma que está como entre las facultades, trabaja en la intuición, haciendo la aprehensión de esas impresiones que tienen que lograr una síntesis o una unidad, y luego trabaja con la reproducción. Esa misma imaginación hace la reproducción. Quiero saber si estoy en lo correcto o si más bien, si estaban escalonadas. No, sí va bien. Ahora, recordemos, ese escalonamiento es analítico, porque en la experiencia todo ocurre conjuntamente. No es que primero viene la sensación, una vez que la sensación ya se carga, le dice, ¡hey, imaginación, ahí le va esto! La imaginación lo procesa y la imaginación le dice, ¡hey, entendimiento, ahí le llega esto! ¿Ya? No, todo opera al unísono. Ahora, la explicación, pues pasa por las tres, ¿verdad? Para Kant, y Kant es en eso recursivo. Yo no sé si de repente esto es lo que le mete a uno la zancadilla. Debe pensarlo como muy, como un encadenamiento sucesivo. Como muy mecánico, ¿sí? Sí, pero no lo es. O sea, vamos a ver, cuando
Vamos a ver, acuérdese de Kant mañana cuando se despierta. O sea, cuando usted se despierta, Sí. usted abre los ojos y es inmediato. No es que de pronto le aparece así como una imagen abajo y dice, cargando imagen visual de la luz, que cargando, no sé, representación Sí. auditiva de los pajaritos, ya, no, o sea, todo, ¡pum!, yo solo, uno abre los ojos, uno ya es consciente que ya me desperté y todo inmediatamente confluye. Ahora, explicativamente, tenemos que ir por partes porque si no, no se puede, no se puede más. O sea, la explicación es, el asunto es Orlando, estamos haciendo una explicación discursiva de una experiencia que es intuitiva. O sea, el conocimiento intuitivo de la experiencia es inmediato. No solo la intuición sensible, sino la intuición ya de la experiencia, que tiene la sensibilidad, o sea, la parte material y el entendimiento, la parte formal, operando. La experiencia es inmediata, pero la explicación que está haciendo Kant aquí y que nosotros estamos tratando de seguir es discursiva. Entonces, por eso es que en el discurso tenemos que ir por pasos, pero mañana cuando se levante o si se despierta ahora en la madrugada y abre los ojos, acuérdese de Kant. Acuérdese de Kant. Y de hecho, vea esta lámina que está aquí en la presentación. Vea lo que está aquí. ¿Qué dice aquí? Intuición. Aquí estamos hablando de la intuición sensible. ¿Qué dice aquí? Concepto. ¿Qué estamos hablando acá? Del concepto del entendimiento. Materia, forma. Y aquí está la imaginación. Usted dice que es la goma que los pega. A mí me gusta usar la metáfora del puente. La información que viene de la intuición agarra por la imaginación, o sea, toma la imaginación como puente y llega al entendimiento. Si este puente se cae, la intuición y el concepto no pueden conectarse. Claro, así es como está funcionando. Así es como se supone, como supone Kant que está funcionando. ¿Mejor, Orlando? Gracias. Sí, Claro, sí, con mucho gracias. gusto. Por eso es que para Kant sentido, imaginación y apercepción son importantes. Vean que con la percepción, el asunto es, Kant está mencionando ahora la percepción como una conciencia empírica de la identidad. O sea, mi lugar dentro de todas estas representaciones. Ahora, hasta este momento hemos venido trabajando con la deducción como Kant la relata en A. Si ustedes lo ven, en la primera edición hay como un énfasis en mencionar cómo es que funciona esto. Y parece ser que para Kant fue importante en la deducción B dejar claro, más bien, cómo es que todo eso se operacionaliza a partir de este principio fundamental de apercepción, que en última instancia es el sujeto. Veamos algunas cosas en relación con esto, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es una de las frases así, pero claves de la crítica de la razón pura. O sea, el yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. Esto es de una importancia capital. Porque aquí ya es donde Kant está gritando sujeto. Está diciendo, este es el sujeto. Esa continuidad de representación. Vamos a ver, es eso que acompaña toda la historia de mis representaciones. ¿Ya? O sea, vamos a ver, ¿cuál es el sujeto? El sujeto Sanchitos. ¿Ya? Es una reconstrucción que hacemos nosotros, bueno, que hago yo. Ya, ustedes, yo les puedo explicar y sería consistente con lo que ustedes han hecho si es que Kant tiene razón. Pero el punto es este. En última instancia, ese sujeto epistemológicamente vinculado con conocimiento, que es Sanchitos, es la historia de absolutamente todas las representaciones que ha generado a lo largo de todo el tiempo en que su aparato de conocimiento ha funcionado.
Los 15 minutos que a mí me ha funcionado el conocimiento, digamos, entonces en toda la vida, ¿ya? Es algo así como toda la capacidad de reproducción que yo tengo. No, el punto es, a partir de que tenemos experiencia, que es lo que detona el conocimiento, como veíamos en la introducción, hasta este preciso momento, toda esa sucesión, si ustedes lo toman como una supersíntesis, por así decirlo, como una única cosa, toda esa historia de representaciones, de nuevo, es ese yo pienso, es ese sujeto. ¿Lo ven? Preguntas, comentarios. ¿Queda claro? Sí. Bueno, en ese sentido, el entendimiento tiene una acción que va a ser relevante. Y esa acción relevante del entendimiento es precisamente generar esta síntesis, esta conjunción, ¿verdad? Sí, esta conjunción enorme de la que estamos hablando, ¿verdad? El punto es, primera cosa, lo que vemos en el objeto lo ligamos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una síntesis que se da, pero las facultades operan en función de un último lugar a donde va a dar el conocimiento que ellas generan. Las facultades no se alimentan a sí mismas solo porque sí. ¿Ya? Las facultades en ese sentido le rinden a algo más. Le rinden a ese aparato de conocimiento. ¿Por qué digo aparato de conocimiento? Porque no quiero decir, bueno, voy a decir que le sirven es a la razón del sujeto, pero aquí entendida la razón como el todo del aparato de conocimiento, no como la facultad. Porque la facultad es otra cosa que vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Aquí la sensibilidad y el entendimiento están operando precisamente para que tiene una finalidad esa operación, que es en última instancia producir todas estas síntesis, posibilitar todas estas síntesis, en función de un último fundamento que las amalgama, ¿verdad? Por eso es que en última instancia somos nosotros los que, quienes conjuntamos lo que conjuntamos en las intuiciones, y en esa síntesis de la intuición, ¿verdad? Ahora, a cualquier determinista que se respete, esto le va a caer mal, ¿verdad? Por lo menos por la terminología. Y es que esta conexión no viene dada de los objetos, sino que es espontánea. ¿Qué quiere decir aquí espontaneidad? Quiere decir que la síntesis se genera precisamente a partir de las posibilidades mismas de las facultades. ¿Qué quiere decir esto también? Que la síntesis es fenoménica. La conjunción es a partir de concepto, como dice ahí en el encabezado de la lámina, ¿verdad? Esa síntesis, esa conjunción, ¿verdad? En última instancia, se evoca a partir de la agencia del sujeto. ¿Ya? Es la agencia del sujeto lo que la hace posible. Por eso es que solo puede ser llevado a cabo por un sujeto. No está en las cosas. Las cosas no son ellas mismas sintetizadas. La síntesis son más bien cualidades del conocimiento de las cosas en tanto que objetos de representación. No es que el mundo es sintético, sino que nosotros lo conocemos sintéticamente. Esto después mete un montón de problemas. Un montón de problemas, pero en Kant, a lo que nos estamos refiriendo y de lo que estamos dando cuenta en última instancia es de los objetos en tanto que representaciones. Kant se está comprometiendo solamente con nuestra forma de conocer. En ese sentido, yo creo que ya les había dicho, si con Kant hacemos una ontología, esa ontología es de los fenómenos, no de las cosas en sí mismas. ¿Se entiende? Bien, ahora, vean que la síntesis en general de alguna manera se articula
con las síntesis particulares. La síntesis general es condición de posibilidad de la síntesis particular. La síntesis es simple, la síntesis general es esa capacidad de conjunción que tenemos nosotros, y la particular es la que se da específicamente en esta experiencia determinada, en este fenómeno determinado. Ahora, el yo pienso que tiene que acompañar todas las representaciones, ¿verdad? Se da como algo para mí, dice Kant en B132. Se da como algo para mí. El yo pienso es algo para mí. De la misma manera de que el yo pienso de Sebastián es algo para Sebastián. El yo funciona igual en cada uno de nosotros, el sujeto, la subjetividad opera igual en cada uno de nosotros, pero es evidente también que es históricamente vinculado con una historia de representaciones particular a cada conciencia, particular a cada quien. ¿Se entiende esto? Vean que en ese sentido habría que distinguir las apercepciones puras de las apercepciones empíricas. Las apercepciones puras es simplemente esa conciencia pura originaria que como estructura funciona en absolutamente todo sujeto. Y la apercepción empírica tiene que ver con la historia específica de cada sujeto. La percepción empírica del sujeto no es fenoménica en el siguiente sentido. De mi apercepción empírica nadie puede tener experiencia, porque la percepción empírica que yo tengo es el cúmulo de representaciones que yo tengo en mi conocimiento y que sería intransferible a quienes me escuchen, por más que les explique. Por eso es que, por ejemplo, en mi apercepción empírica, yo puedo entender lo que es el frío de una pelota de nieve, pero mi percepción empírica no tiene ese dato de lo que fue el fenómeno de sostener en mi mano sin guante, por así decirlo, una pelota de nieve, porque nunca lo he hecho. Por eso es que las historias de cada quien, o sea, la percepción empírica de cada quien va a ser particular, va a ser privativa de ese sujeto. Vamos a ver qué sigue. Dígame, por favor. ¿Se puede decir entonces que es como una vivencia? ¿En qué sentido una evidencia? Una vivencia. Ah, ok. Sí, claro. Tiene que ver con lo vivencial, porque eso tiene que ver con la historia empírica de cada quien. Sí, más o menos. Gracias. Con gusto, Catherine. Ahí el asunto es que las vivencias son reproducciones empíricas, claro, efectivamente. Ahora, lo único que yo prevendría ahorita es que sigamos pensando esas vivencias, pero pensémoslas como fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la nieve, la vivencia de la nieve tiene que ver con ciertos fenómenos. El frío, el color de la nieve, no sé, la textura, la suavidad, el sonido, ¿ya? Todo eso tiene que ser consistente en sujetos distintos. Sí. La vivencia en ese sentido es experiencia que eventualmente tiene que tener validez objetiva porque tiene que ser consistente en diferentes sujetos que experimenten lo mismo. Esa vivencia nada más, Catherine, habría que entenderla como eso, como una vivencia empírica que sería también consistente con la vivencia empírica de otros sujetos. No es la vivencia en el sentido de que me alegré mucho porque al final conocí la nieve, o me alegré mucho porque me gustó mucho, o me decepcioné completamente porque no era lo que yo creía. Decepción, alegría y todo este tipo de referencias vivenciales, que también son posibles en los sujetos, son de otro ámbito. No son epistemológicamente recabables. Tiene que ver con lo que significan las cosas. En ese sentido, en Kant eso es más estético que epistemológico. Entonces nada más hacemos esa precisión.
¿Me di a entender, Katherine? Sí, profe. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Profe, Dígame. y otra pregunta, Claro. digamos, con eso de que se puedan tener referencias no fenoménicas pues de las cosas, ¿qué podría pensarse a partir de como de la percepción de los animales, donde igual podría haber como algún conocimiento de la estructura de cómo se percibe, pero igual es una estructura también muy distinta? Entonces, ¿qué podría pensarse en esos términos? Digamos, ¿podría haber alguna referencia no fenoménica a partir de cómo los animales perciben? O no sé, me llamó la atención. Sí, eso, pues, vamos a ver, el primero que le cuestionó eso a Kant fue Schopenhauer. Por ejemplo, Schopenhauer tomaba del conocimiento de los animales, Schopenhauer, o mejor dicho, Kant nada más se está comprometiendo con cómo conocemos los seres racionales. En ese sentido, Kant saca de esta explicación a los animales, ¿verdad? Ahí habría que decir un par de cosas. Hoy sabemos que la sensibilidad de los animales es, bueno, no, eso ya se sabía en tiempos de Kant, pero hoy se sabe también cómo, ¿verdad? O mejor que como se sabía en tiempos de Kant. Sabemos que los animales tienen sensibilidad, si lo explicamos en términos kantianos, la facultad de la sensibilidad en los animales es distinta, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, si uno pudiera transferir su conciencia a un chancho, ¿ya? Uno olería diferente. Bueno, no en el sentido del olor que uno tendría, sino que uno podría recibir representaciones olfativas de manera distinta. Los chanchos, los cerdos tienen una capacidad olfativa que es muy superior a la nuestra, ¿ya? Si nosotros pudiéramos transferir nuestra conciencia, por ejemplo, el otro día estaba leyendo a un gecko, ¿verdad? Eran los geckos, no me acuerdo cuáles eran. No, los lémures, son los lémures. Si nosotros pudiéramos transferir nuestra conciencia a los lémures, sería interesantísimo, porque los ojos de los lémures están adaptados a unas condiciones de operación nocturna tal que los lémures distinguen color en condiciones de luz en las cuales nosotros ya no veríamos colores, ¿ya? Y obviamente eso lo que quiere decir es que son muy sensibles a condiciones de luz muy, 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 muy bajas, porque son animales que han evolucionado para ser muy buenos en la oscuridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahí podríamos empezar a hacer ejercicios, ¿ya? Como los fenomenólogos, ¿verdad? Aquello de qué sería ser un murciélago, ¿verdad? El famosísimo artículo, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que eso es distinto. Schopenhauer ya objetaba en Kant, o le objetaba a Kant, el hecho de que los animales no conocieran por medio de facultades. Para Schopenhauer era evidente, y Schopenhauer ponía en los animales tiempo, espacio y causalidad en la sensibilidad, como formas, ¿verdad? Schopenhauer le concedía a los animales sensibilidad y entendimiento. Lo que no les concedía era razón, ¿ya? Pero Schopenhauer, que era un amante de los animales, dicho sea de paso, si alguna vez amó algo, amó animales, digamos, a todo lo demás lo odiaba profundamente, incluida a su mamá, ¿verdad? Pero el punto es que Schopenhauer consideraba que los animales efectivamente, como hoy sabemos que efectivamente hacen, tienen la capacidad de interpretar causalmente el mundo, ¿verdad? Y no solo, y en muchas especies, digamos, los perros es evidente, en los primates superiores no humanos también es evidente. Entonces, uno podría hacer un acercamiento a cómo ha evolucionado la explicación después de Kant a partir de las facultades que el mismo Kant propuso. Pero sí, Kant tiene algunas limitaciones al respecto. No sé, César, si con eso de alguna manera se satisface su pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces,
Una vez que hemos dicho todo esto, vemos que al puro fondo, el entendimiento como facultad opera a partir de lo que posibilita la representación en función de conceptos y en función de reglas. Por eso, veamos esta próxima diapositiva. Voy a pasar una rápido. Esta. Seguimos con este esquemita de las facultades. Tenemos por un lado, de nuevo, la sensibilidad y por otro el entendimiento. Ya ahora sí, entendiendo cómo es que están encadenadas, cómo es que están de alguna manera operando amalgamadamente, por decirlo así. Y por eso es que el entendimiento tiene que ver con esa espontaneidad de la que hablábamos anteriormente y que no hemos explicado. La espontaneidad del entendimiento tiene que ver con que, como las síntesis las evocamos a partir de los fenómenos, y no son ellas mismas datos que se nos den fenoménicamente, entonces tienen que surgir a partir de la capacidad que tiene la facultad, ¿ya? Sí, a partir de la capacidad que tiene la facultad. O mejor dicho, las facultades. Son las facultades las que hacen posible el surgir de esa síntesis. Por eso es que es espontánea. Es porque no tiene un referente externo a las facultades de conocimiento que sea la que active esa capacidad de generar la síntesis, sino que se da a partir de las posibilidades mismas de las facultades. El entendimiento es la capacidad de pensar, ¿verdad? Pensar el objeto no es lo mismo que conocerlo. A eso nos vamos a referir ahorita hacia el final de la clase, ¿verdad? El entendimiento es también la facultad de los juicios. Ustedes recordarán que que es con el entendimiento que empezamos a ver las tablas. La primera tabla que nos da Kant es la facultad de los juicios. Y a partir de los juicios posibles es que vamos a entender a las categorías como esas estructuras que nos dotan de la capacidad de organizar a partir de la ayuda que le da la imaginación lo que viene de la sensibilidad. Y por eso, en general, el entendimiento va a ser, nos decía en A, la facultad de las reglas. La facultad de las reglas, decíamos, como esa capacidad que tenemos también de prever qué es lo que va a ocurrir en la experiencia. Veamos un poco esto de la capacidad de pensar, del entendimiento como capacidad de pensar. Y dejamos esa cita para el final. Pensar un objeto y conocer un objeto son cosas distintas. Hay algo que es hermoso en Kant, que es que Kant dice que si nosotros queremos ampliar el mundo más allá de lo que podemos conocer por la experiencia, lo podemos hacer por medio del pensamiento. El pensamiento puede llegar más allá de lo que la experiencia puede hacer, ¿verdad? Para conocer un objeto, estamos hablando de conocimiento empírico, ¿verdad? Estamos aquí ahorita hablando de las dos primeras facultades que son las que nos dan experiencia posible. Para eso necesitamos un concepto y una intuición. Recordarán un concepto y una intuición. Recordarán esta lámina, la primera con la que abrimos. Un concepto y una intuición. O sea, no hemos pasado de esta maldita lámina, ¿verdad? O sea, venimos explicando todo para llegar a lo mismo, ¿verdad? Conocer un objeto es poner en ejercicio las dos facultades de sensibilidad y entendimiento. O sea, esto es lo que dice. Conocer un objeto es usar el entendimiento y la sensibilidad. Para usarla, ¿qué requerimos? La imaginación. Y además, todo lo que hace posible que la imaginación, el entendimiento y la sensibilidad operen, y las formas y las categorías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para la experiencia posible necesitamos esto. Ahora, pensar tiene que ver con referirnos a cosas. Si nosotros pensamos objetos, o sea, objetos de representación, estamos hablando de un conocimiento dado, de un conocimiento en este sentido, ¿verdad? Si nosotros
pensamos en Rocinante, el caballo del Quijote, podemos generar una representación, pero esa representación no es conocimiento. No es conocimiento en el sentido empírico del uso de las facultades. O sea, nosotros podemos hacer incluso una teoría sobre Rocinante. Nosotros sabemos que de Rocinante podemos hacer una descripción, podemos decir cuáles eran sus características, podemos incluso decir cuál es la participación que tiene Rocinante en el diálogo aquel entre Babieca y Rocinante que tiene el Quijote al puro inicio, donde Babieca le dice a Rocinante, metafísico estáis, y el otro lo que le dice es que no como. ¿Ya? Ustedes recordarán eso. ¿Ya? Pero eso no es un conocimiento, porque obviamente a Rocinante no lo podemos conocer, porque Rocinante es un caballo imaginario. Ahora, las categorías nos dan conocimiento solamente si se aplican a intuiciones empíricas. Es exactamente lo mismo, pero dicho con otras palabras, ¿verdad? Las categorías, entonces, nosotros pensamos con las categorías. Nosotros pensamos con ellas. Cuando aplicamos ese pensamiento, por medio de la impresión empírica a los fenómenos, pues estamos conociendo el objeto que estamos representando empíricamente. Y cuando utilizamos las categorías a una reproducción, a una representación reproductiva, pues estamos simplemente evocando por medio del concepto aquel contenido. ¿Se entiende esto? Por eso, esto que dice Kant ahí, lo voy a leer, esto de que las categorías tienen relación con el conocimiento de las cosas, siempre que, o sea, en tanto que esas cosas sean asumidas como objetos de una experiencia posible, pensar el objeto tiene relación con el conocimiento, siempre que sean las categorías operando a partir de los insumos que le vienen de la experiencia. ¿Ya? Las categorías, por eso, son condiciones de posibilidad de la experiencia. Son condiciones de posibilidad de la experiencia necesariamente. ¿Ya? Que tienen validez a priori en relación con todos los objetos de la experiencia, tiene que ver con que es que las categorías están dadas como estructuras a priori que hacen posible la experiencia. No es que las categorías se validan una vez que tenemos la experiencia. Las categorías ahí están estructuralmente establecidas. Si no fuera porque tienen esa validez estructural, en el entendimiento como facultad, nosotros no podríamos conocer como conocemos. Las categorías le dan regularidad, las reglas, le dan legiformidad a lo que conocemos, ¿verdad? En ese sentido, todo esto se relaciona con la capacidad que tenemos de generar expectativas. Esa expectativa tiene que ver con con la reproducción que podemos hacer de la experiencia que ya hemos tenido y en general de eso con la proyección que podemos hacer. En ese sentido, esto lo vamos a repasar de nuevo cuando Kant nos hable de las anticipaciones de la percepción. Así que recuerden esta parte cuando estemos ahí, eso va a ser importante y además es una parte bastante interesante, bastante divertida. Entonces, ven, quería cerrar con esta cita de que dice Kant que en última instancia nosotros somos los que introducimos el orden y la regularidad de los fenómenos que llamamos naturaleza. Esto se relaciona con la categoría de realidad, por ejemplo. Eso que llamamos naturaleza como un todo es un conjunto fenoménicamente establecido que nosotros podemos, o más bien que es posible, porque nosotros lo sintetizamos de esa manera. No quiere decir que nosotros introduzcamos en las cosas, y ya hablando de las cosas, no como objetos de representación, sino en ese afuera, nosotros no introducimos en lo dado ningún tipo de regularidad. Lo hacemos solamente en lo fenoménico. El punto es, como nosotros estamos tan acostumbrados a conocer fenoménicamente de manera organizada como conocemos, entonces tendemos, y esta es la tentación del realismo, tendemos, diría Kant, a
proyectar esa regularidad en las cosas, cuando la regularidad es solamente de los fenómenos, de los objetos como representaciones. No podríamos, dice Kant, descubrir ninguna de las dos, o sea, el orden y la regularidad, si no hubieran sido depositadas allí desde el principio. ¿Cómo? A partir de nuestra capacidad, a partir de nuestra facultad. O sea, por la naturaleza de nuestro psiquismo. Bien, con esto creo que podemos dejar claro que el entendimiento entonces funciona de una manera determinada que se relaciona con los conceptos a partir de los cuales nosotros podemos darle regularidad, orden a la experiencia. Para eso es fundamental entonces suponer que el entendimiento funciona a partir de nociones que son estructurales a nuestro conocimiento, que a su vez están condicionadas por la existencia de eso que Kant ha dado en llamar a percepción. Hoy le hemos llamado sujeto. Bien, preguntas, comentarios. Profe, justamente esto me recordó a lo que vimos en Introducción a la Metafísica de Searle, de John Searle. Entonces aquí Kant se pelea con Searle y que él propone el realismo externo. Sí, efectivamente. O más bien Searle se pelea con Kant. Sí, obvio. Como los dos están ahí como peleando, pues. Sí, con un pero importante, Sebastián, que es el siguiente. De hecho, Searle en algún momento menciona a Kant cuando él habla de el mito de la cosa en sí. ¿Ya? Sin embargo, eso es lo más cercano que llega Kant a establecer un realismo externo. Kant tiene todavía un deje, un cierto sabor final. Un barista, digamos, le diría a uno más o menos cómo tratar, o un catador más bien, le diría a uno cómo sacar ese sabor final, ese gustillo final a la hora de degustar el conocimiento, que es un sabor final a realismo. ¿Por qué? Porque en última instancia la cosa en sí es pura exterioridad, está ahí, es lo dado. ¿Ya? Eso es un coqueteo con el realismo de parte de Kant. Lo que pasa es que a partir de ahí, todo lo que podamos reconstruir, ahí sí no es realista el esquema. El esquema es completamente otro, es trascendental. Pero sí, Kant tiene Kant tiene ese resabio, ese último dado, deje realista, perdón. No, más bien que eso me quedó muy, muy claro y más bien muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces dejo de grabar en